Ok. Vamos a hablar del don de sabiduría. El don de sabiduría es un, algo que el Dios comparte, una de las características de Jesucristo que Él comparte con nosotros a través del Espíritu Santo que reside en nosotros. El don, como es del Espíritu Santo y Él lo reparte como quiere, puede ser un don que permanece en el creyente o puede ser un don que toca a una persona en determinado momento. Eh, hay algunas cosas controversiales sobre eso, pero lo vamos a hablar después. Generalmente el don de sabiduría viene como solución a un problema imposible y muestra y testifica de Jesucristo, dando una perspectiva del cielo sobre una situación que humanamente o con la sabiduría humana es imposible de resolver. Puede ser una pregunta, sincera o una pregunta maliciosa. Puede ser sobre una situación de una empresa, una situación de una iglesia, una situación de personal, una situación emocional, y generalmente Dios utiliza a otra persona para impartir esta sabiduría a la persona que está necesitando o que está pidiendo esta respuesta. Entonces el don de sabiduría es algo inspirado por Dios y hablado por un individuo y revela una parte de la total sabiduría de Dios. Esto es decir, lo que Dios está viendo en una situación y expresarlo. Es decir, es la perspectiva de Dios sobre un problema. Vamos a ver un ejemplo del Viejo Testamento, porque este don es difícil de entenderlo sin ejemplos, pero con ejemplos se vuelve facilísimo. Eh, sabemos, ¿verdad?, que cuando Salomón tomó el reinado de Israel, eh, él lo heredó de su padre, ¿verdad? Pero fue escogido por Dios porque había otros hijos antes que él, pero fue él el que terminó recibiendo el reino. Y la petición que él hizo, ¿verdad? Dios le dijo, pedime lo que quieras. Y él dijo, dame sabiduría para este pueblo porque no creo que yo pueda manejarlo. Y Dios se puso contento. Dios le dijo, eh, como no pediste riquezas ni larga vida, yo te voy a dar sabiduría como no la ha habido ni la habrá. Y además voy a sumarte todo lo demás. Esto es un principio de reino, ¿verdad? Donde vemos, busca el reino de Dios y su justicia, porque la palabra de sabiduría trae justicia con ella. Una vez que buscamos el reino de Dios y su justicia, todo lo demás nos es añadido. Este es un ejemplo muy claro. Entonces vamos a leer primer libro de Reyes, capítulo 3 del versículo 16 al 28, en la nueva versión internacional. Dice, tiempo después, dos prostitutas fueron a presentarse ante el rey. Una de ellas le dijo, Su Majestad, esta mujer y yo vivimos en la misma casa. Mientras ella estaba allí conmigo, yo di a luz y a los 3 días ella también dio a luz. No había en la casa nadie más que nosotras dos. Pues bien, una noche esta mujer se acostó encima de su hijo y el niño murió. Pero ella se levantó a medianoche mientras yo dormía y tomando a mi hijo lo acostó junto a ella y puso a su hijo muerto a mi lado. Cuando amaneció me levanté para amamantar a mi hijo y me di cuenta de que estaba muerto. Pero al clarear el día lo observé bien y pude ver que no era el hijo que yo había dado a luz. No es cierto, exclamó la otra mujer. El niño que está vivo es el mío y el muerto es el tuyo. Mientes, insistió la primera. El niño muerto es el tuyo y el que está vivo es el mío. Y se pusieron a discutir delante del rey, o sea, se armó un pleito tremendo. El rey deliberó. Una dice, el niño que está vivo es mío y el muerto es el tuyo. Y la otra dice, no es cierto, el niño muerto es el tuyo y el que está vivo es el mío. Entonces ordenó, tráiganme una espada. Cuando se lo trajeron, dijo, partan en dos al niño que está vivo y denle una mitad a esta y la otra mitad a aquella. La verdadera madre, angustiada por su hijo, le dijo al rey, por favor, su majestad, dele usted a ella el niño que estaba vivo, pero no lo mate. En cambio, la otra exclamó, ni para ti ni para mí, que lo partan. Entonces el rey ordenó, no lo maten, entréguenle a la primera el niño que está vivo, pues ella es la madre. Cuando todos los israelitas se enteraron de la sentencia que el rey había pronunciado, sintieron un gran respeto por él, pues vieron que tenía sabiduría de Dios para administrar justicia.
Yo sé que todos no sabemos esta historia, pero es muy interesante volverla a leer, imaginarse la situación y ver que el rey podría haber eh, arreglado la situación con con una palabra de conocimiento, ¿verdad? Decir, no, el Señor me está diciendo que el hijo es de esta. Y sin embargo, viene la palabra de sabiduría que es sorprendente, ¿verdad? Todo el mundo se quedó, pidió una espada y pidió que lo partieran a la mitad. ¿Qué está haciendo? ¿Verdad? Parece una locura. Y la palabra de sabiduría tiene esa característica, ¿verdad? Que es una palabra que parece normal, ¿verdad? Que es una respuesta, pero que es tan imposible, ¿verdad? Es tan poderosa como una profecía que la gente simplemente dice, ah, o sea, esto tiene que venir de Dios. O sea, esto es una cosa que jamás me hubiera imaginado. Y en este caso, no solo revela quién es la madre, sino las intenciones. ¿Verdad? Es algo, también imagínense, ¿verdad? Que en aquella época no habían anticonceptivos y estas mujeres eran prostitutas. Evidentemente, la historia nos infiere que no hay un padre por ningún lado, ¿verdad? Que no pareciera que ninguna acudió a su propia familia porque no había cómo. Entonces es una situación muy sorprendente que todavía hoy día nos sorprende esta solución tan increíble, ¿verdad? Una solución salomónica, dicen, cuando en realidad es una solución de Dios, ¿verdad? Una solución de reino, donde el reino de Dios, que conoce todas las cosas, irrumpe y nos da una solución y nos revela el corazón de las personas presentes. Es un ejemplo maravilloso y vemos que ha sido parte de la característica de Dios, ¿verdad? Y del actuar de Dios entre las personas desde un tiempo muy antiguo. Y también tenemos la historia de José y el faraón en Génesis 41, 14 a 45, que es acerca del don espiritual de interpretación de sueños. Esto es claramente un don del espíritu y aparece de manera bíblica en ciertas historias. Puede suceder bajo un ámbito profético, pero también podemos verlo acá. O sea, puede haber una sabiduría, ¿verdad? Que venga en forma de profecía, pero también puede haber en forma de conversación. Y la interpretación de sueños puede ser una forma de sabiduría de Dios, ¿verdad? De poder interpretar un sueño que no tiene sentido, ¿verdad? Que, como en el caso también de Daniel y Nabucodonosor, y que deja a todo el mundo como extrañado. Eh, porque si mal no recuerdo, Nabucodonosor pidió algo más, ¿verdad? Que no se acordaba del sueño y le dijeron, quiero que me lo recuerden. Entonces ahí también está pidiendo algo profético, una revelación profética, una revelación de conocimiento, de que la persona reciba la profecía, y la interpretación es la sabiduría para interpretar sueños. Vamos a leer eh, toda esta lectura poniendo atención al versículo 37 y el 33, que dice que él tiene discernimiento y sabiduría para dar un consejo sabio. Génesis 41, 14 al 45. El faraón mandó a llamar a José y enseguida lo sacaron de la cárcel. Luego de afeitarse y cambiarse de ropa, José se presentó ante el faraón, quien le dijo, tuvo un sueño que nadie ha podido interpretar, pero me he enterado de que cuando tú oyes un sueño, eres capaz de interpretarlo. Acordémonos que también otro principio del reino es, si vos practicas, recibirás más. Él había interpretado los sueños del panadero y el copero del rey perfectamente, ¿verdad? El panadero murió y el copero fue perdonado y restablecido en su sitio. Y José interpretó estas dos cosas correctamente, los dos sueños. Y en este momento, ¿verdad? Se acordó el copero, sí, el copero que Daniel había interpretado el sueño cuando vino este problema. Es vacilón, ¿verdad? A veces pensamos que Dios se ha olvidado de nosotros y el copero, y lo dice la palabra, el copero se le olvidó que José había interpretado el sueño, y era que Dios lo estaba reservando por una ocasión más grande, para poner a José como segundo en el reino del faraón, y así proteger al pueblo de Israel, y así a través de la sabiduría de José eh, proteger a todo Egipto, porque Dios quiere hacer el bien, porque su reino es abundancia, es bendición y es justicia. Entonces seguimos.
No soy yo quien puede hacerlo, respondió José, sino que es Dios quien le dará al faraón una respuesta favorable. Esto es fe. El faraón le contó a José lo siguiente. En mi sueño estaba yo de pie a orillas del río Nilo. De pronto salieron del río 7 vacas gordas y hermosas y se pusieron a pastar entre los juncos. Detrás de ellas salieron otras 7 vacas feas y flacas. Jamás se habían visto vacas tan raquíticas en toda la tierra de Egipto. Y las 7 vacas feas y flacas se comieron a las 7 vacas gordas. Pero después de habérselas comido, no se les notaba en lo más mínimo, porque seguían tan feas como antes. Entonces me desperté. Después tuve otro sueño. 7 espigas de trigo, grandes y hermosas, crecían de un solo tallo. Tras ellas brotaron otras 7 espigas marchitas, delgadas y quemadas por el viento solano. Las 7 espigas delgadas se comieron a las espigas grandes y hermosas. Todo esto se lo conté a los magos, pero ninguno de ellos me lo pudo interpretar. José le explicó al faraón, en realidad los sueños del faraón son solo uno. Vea que es inmediato. O sea, aquí viene la palabra de sabiduría por medio del Espíritu Santo o por medio del Espíritu de Dios, ¿verdad? Como se, se le mencionaba mucho en el Antiguo Testamento. Eh, Dios le ha anunciado lo que está por hacer. Las 7 vacas hermosas y las 7 espigas hermosas son 7 años. Se trata del mismo sueño. Y las 7 vacas feas, flacas y feas que salieron detrás de las otras y las 7 espigas delgadas y quemadas por el viento solano son también 7 años. Pero estos ahora serán 7 años de hambre. Tal como le he dicho al faraón, Dios le está mostrando lo que está por hacer. Están por venir 7 años de mucha abundancia en todo Egipto, a los que le seguirán 7 años de hambre que harán olvidar toda la abundancia que antes hubo. El hambre acabará con Egipto. Tan terrible será el hambre que nadie se acordará de la abundancia que antes hubo en el país. El faraón tuvo el mismo sueño 2 veces porque Dios, esto es importante y llama la atención si usted quiere meterse en interpretación de sueños. El faraón tuvo el mismo sueño 2 veces porque Dios ha resuelto firmemente hacer esto y lo llevará a cabo muy pronto. Por todo esto, el faraón deberá buscar un hombre competente y sabio para que se haga cargo de la tierra de Egipto. Imagínense a este preso en andrajos, ¿verdad? No sé si lo habrán bañado y vestido para presentarlo delante del faraón. A mí me hace gracia pensar en este hombre eh, como un hombre pobre, ¿verdad? El más pobre del reino, ¿verdad? Un prisionero, hablando sabiduría al rey. Además, el faraón deberá nombrar inspectores en todo Egipto para que durante los 7 años de abundancia recauden la quinta parte de la cosecha en todo el país. Fíjense que este hombre no tuvo clases de administración, ¿verdad? Y ya no está necesariamente interpretando el sueño. Está continuando esta palabra de sabiduría, dándole sabiduría de cómo gobernar al faraón, ¿verdad? Un hombre competente y sabio e inspectores en todo Egipto para que durante esos 7 años recauden la quinta parte de la cosecha de todo el país. Bajo el control de Faraón, estos inspectores deberán juntar el grano de los años buenos que vienen y almacenarlo en las ciudades para que haya una reserva de alimento. Este alimento almacenado le servirá a Egipto para los 7 años de hambre que sufrirá y así la gente del país no morirá de hambre. Al faraón y a sus servidores les pareció bueno el plan. Entonces el faraón les preguntó a sus servidores, ¿podemos encontrar una persona así en quien repose el Espíritu de Dios? Aquí estamos viendo la ejecución del reino de Dios, ¿verdad? Viene la sabiduría, viene la buena administración, viene la interpretación y luego viene el favor delante del rey. O sea, donde queda claro que este preso que no tiene calificaciones de nada, más que como él antes le dio gloria a Dios y dijo, esto es sabiduría que viene de Dios, no soy yo el que lo va a interpretar. Y el faraón reconoce que el Espíritu de Dios está sobre este hombre, que tiene sabiduría de Dios para hacerlo y que es el hombre indicado para hacerlo. Dios lo hizo esperar para llegar a este punto. Vamos a encontrar una persona así en quien repose el Espíritu de Dios, dice el faraón. Luego le dijo a José, puesto que Dios te ha revelado todo esto, no hay nadie más competente y sabio que tú. Quedarás a cargo de mi palacio y todo mi pueblo cumplirá tus órdenes. Solo yo tendré más autoridad que tú porque soy el rey. Así que el faraón le informó a José, mira, yo te pongo a cargo de todo el territorio de Egipto. De inmediato, el faraón se quitó el anillo oficial y se lo puso a José. En lo poco fuiste fiel, sobre lo mucho te pondré. Este es un principio del reino.
Ya había interpretado los sueños de estas dos personas, ¿verdad? Estos dos otros condenados, y luego interpreta el sueño del rey. De inmediato, Faraón se quitó el anillo oficial y se lo puso a José, hizo que lo vistieran con ropas de lino fino y le pusieran un collar de oro en el cuello. Esos, yo me imagino esos collares de placas grandes, ¿verdad? De oro que vemos a los faraones enterrados con eso. Después lo invitó a subirse al carro reservado para el segundo en autoridad y ordenó que gritaran, o sea, probablemente despidieron a alguien, inclínese. Así fue como el faraón puso a José al frente de todo el territorio de Egipto. Entonces el faraón le dijo, yo soy el faraón, pero nadie en todo Egipto podrá hacer nada sin tu permiso. Y le cambió el nombre a José. Lo llamó Safenat Paena. Además, le dio por esposa a Asenat, hija de Potífera, sacerdote de la ciudad de On. De este modo quedó José a cargo de Egipto. Esto es el reino de los cielos. Y así funciona. Vamos a subrayar un momentito. El 33. Por todo esto, el faraón debería buscar un hombre competente y sabio para que se haga cargo de la tierra de Egipto. Aquí vemos reconocimiento de esa sabiduría, del don de sabiduría en el versículo 33 y el 37. Podremos encontrar una persona así en quien repose el Espíritu de Dios. A veces debemos orar por tener los ojos tan abiertos como los tuvo el faraón en ese momento, volviendo al rey más poderoso de la tierra, un instrumento de Dios. Ese es el poder que tiene el reino en la palabra de sabiduría. Ahora vamos a ir al Nuevo Testamento y a sus ejemplos. Vemos en el caso de los fariseos y los herodianos, miembros de la familia de Herodes o de su corte o de su ejército, que normalmente eran enemigos, juntarse y hacerse amigos para conspirar en contra de Jesús. Y vemos en Mateo 22, 15 al 22. Vamos a leer mucha Biblia, porque realmente este don se explica más claramente leyendo Biblia, y además la palabra de Dios siempre nos hace un bien increíble, y es riqueza y alimento para nosotros constantes. Es como comer carne, como comer una buena cena. Y a mí me está ministrando enormemente, incluso ahora. Inclusive a la hora de que ellos estaban resistiendo el pago de impuestos a la regla romana. Él dijo, ¿de quién es esta imagen? ¿Quién es él? Vamos a leerlo un momento. Mateo 22, 15 al 22. Entonces salieron los fariseos y tramaron cómo tenderle a Jesús una trampa con sus mismas palabras. Vea que esta gente es astuta, ¿verdad? Tremendamente astuta, estudiados, eh, dirigentes, astutos, inteligentes y con una relativa o fuerte cuota de poder ante el pueblo de Israel. Enviaron algunos de sus discípulos junto con los herodianos, los cuales le dijeron, Maestro, sabemos que eres un hombre íntegro y que enseñas el camino de Dios de acuerdo con la verdad. No te dejas influir por nadie porque no te fijas en las apariencias. Danos tu opinión. ¿Está permitido pagar impuestos al César o no? ¿Cuál era la meta aquí, verdad? Si Jesús decía que Israel no debería pagar impuestos, está diciendo, sí, nosotros somos el pueblo escogido de Dios y no deberíamos, ¿verdad?, tener un impuesto sobre nuestras cabezas. O sea, si fuera el Mesías, ¿verdad?, nos liberaría de esto y comenzaría a hablar de que deberíamos ser libres. Pero si lo dice, lo acusamos al César, que está asusando al pueblo de rebelarse contra el César, y no quiere pagar el impuesto. Entonces, era una situación muy bien, una emboscada muy bien hecha. Si respondía que sí, hay que pagarlo, lo acusamos delante del pueblo, que es un traidor a Israel. Y si responde que no, lo acusamos a los romanos diciendo que él es un traidor al César. O sea, lo emboscaron entre dos imposibilidades. Maestro, sabemos que eres un hombre, danos tu opinión. ¿Está permitido pagar impuestos al César o no? Conociendo sus malas intenciones, palabra de conocimiento, ¿verdad?, en su corazón recibe que él tiene discernimiento de qué es el espíritu que está operando aquí. Jesús replicó, hipócritas, ¿por qué me tienden trampas? Muéstrenmela. Hasta aquí la palabra de conocimiento, y luego viene la de sabiduría. Fíjense que siempre empieza, o casi siempre empieza, en un lugar donde uno dice, no, ¿de qué está hablando? Muéstrame la moneda para el impuesto. Y se la enseñaron.
¿De quién son esta imagen y esta inscripción?, les preguntó. Del César, respondieron. Entonces, dadle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Al oír esto se quedaron asombrados, así que lo dejaron y se fueron. A mí me llama la atención cómo mucha gente ha agarrado este versículo para decir que un cristiano no debe meterse en política o no debe postularse para la política. Y no quiero ponerme político en ninguna forma aquí, pero no podemos evitar decir que toda persona que atiende un puesto público tiene sus creencias. Puede ser musulmán, puede ser cristiano, puede ser ateo, puede ser lo que sea. En este momento, ¿verdad? Que el mundo se está alejando de los valores espirituales, eh, eso no tiene mucha importancia, ¿verdad? Antes era importante en Occidente ser un buen cristiano antes de atender ningún puesto público, y llegó a un abuso de esto, ¿verdad? También, en donde la iglesia era más bien un poder político, cosa que aquí vemos que no necesariamente aquí, sino en la venida de Jesús, él no estaba tan interesado en el asunto de la política, y sin embargo fue a dar delante de casi todos los políticos importantes, delante del rey Herodes, delante de Poncio Pilato, que era el gobernador designado por César. Pero aquí él no está diciendo separen la política del poder, eso está, perdón, la política de lo religioso. O sea, lo que está diciendo es una palabra de sabiduría, diciendo, Jesús siempre ha apropiado la situación, esta es la situación en que estamos. ¿Qué tiene esta moneda aquí? O sea, estamos en la circunstancia en que estamos bajo el dominio de estas personas. En lo bueno y en lo malo seguimos siendo el pueblo escogido de Dios. Entonces o sea, tenemos que continuar pagando impuestos, pero nuestro corazón y nuestro destino sigue siendo el de Dios. Sigue siendo de Dios. Y mucha gente lo agarra para cortar. No, no me debemos meter en política. No es eso lo que está diciendo. Lo que está diciendo es, eh, eh, debemos ser apropiados. No, no está diciendo un principio necesariamente. O sea, lo apropiado en este momento es esto. Y los venció con una simple palabra de sabiduría, con una solución imposible que solo podía haber venido del reino. Y dice, al oír esto se quedaron asombrados y lo dejaron y se fueron. Vemos también la confrontación con los principales sacerdotes y los ancianos en el templo en Mateo 21, 23 al 27. Le estaban haciendo a Jesús preguntas malintencionadas y Jesús responde, ¿de dónde viene el bautismo de Juan? ¿Vino del cielo o vino de origen humano? Entonces lo vuelven a meter en una trampa. Dice la palabra, Jesús entró en el templo y mientras enseñaba se le acercaron los jefes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo. ¿Con qué autoridad haces esto?, lo interrogaron. ¿Quién te dio esa autoridad? Jesús, en lugar de responder, dice, yo también voy a hacerles una pregunta. Si me la contestan, les diré con qué autoridad hago esto. ¿El bautismo de Juan de dónde procedía? ¿Del cielo o de la tierra? Ellos se pusieron a discutir entre sí. Si respondemos del cielo, nos dirá, entonces, ¿por qué no le creyeron? Pero si decimos de la tierra, tememos al pueblo porque todos consideran que Juan era un profeta. Así que respondieron a Jesús, no lo sabemos. Pues yo tampoco les voy a decir con qué autoridad hago esto. Jesús, apropiado los tiempos, sabía, no era el tiempo, no es en este momento, en el momento en que yo debo revelar esto. Entonces Jesús da una palabra de sabiduría en el sentido de que hace una pregunta incontestable para personas que no tienen la sabiduría de Dios, aunque conozcan mucho de la palabra de Dios y de su carácter. Marcos 11:27 al 12:34 narra una serie de confrontaciones teológicas entre Jesús y los líderes religiosos. Esto es una serie de interpretaciones profundas de Jesús con la Torá en varias respuestas. Al final, Marcos nos dice que nadie le hacía entonces más preguntas debido a esto. O sea, Jesús se libró del acoso a través de palabras de sabiduría. Al ver que Jesús, dice la palabra, había respondido con inteligencia, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Y desde entonces nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Ahora bien, aquí nosotros vemos a Jesús mostrándose más capacitado que sus oponentes, y esto es debido al don de interpretación de inspiración bíblica o de enseñanza, al don de sabiduría, que en varias ocasiones él utilizaba palabras, pero aquí podemos ver como la palabra de sabiduría
tiene explicación. Otra palabra de sabiduría, no voy a leer para no hacer esto muy largo, está cuando le presentan a la mujer adúltera, ¿verdad? Y lo vuelven a tratar de emboscar diciendo, ¿verdad? La ley dice que una mujer sorprendida en adulterio debe ser apedreada. Evidentemente, ellos, si él hubiera hecho esto, lo hubieran acusado a los romanos de que incitó a apedrear a una mujer y saltándose las autoridades romanas. Y si no lo hacía, le iban a decir, eh, este hombre no sigue la ley de Dios. Entonces, estaban todo el tiempo buscando una situación para emboscarlo y para condenarlo. Pero Jesús se escapa de esto con una palabra de sabiduría y es el que tire la primera piedra. Esto también lo convierte en un principio espiritual para decir no juzguéis, no juzguen, cuando la palabra en contexto dice otras cosas. Eh, pero Jesús usa una palabra de sabiduría y dice, o sea, el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Y dice que todos dejaron las piedras, empezando por los más viejos, que son los que, o somos los que nos damos cuenta cuánto pecado tenemos y rápidamente decimos sí. O sea, yo no estoy para tirarle piedras a nadie. Su intención, ¿cuál era? En este momento es doble. Una es no caer en la emboscada, ¿verdad? No quedar como el hombre que dio la orden de apedrearla, ni el hombre que dio la orden de no apedrearla, sino que se libra de esa posición y al mismo tiempo revela los corazones de las personas. Todos ustedes tienen pecado, es lo que dice esta palabra de sabiduría. Y ninguno puede venir a ser de juez en este momento. Como había dicho en otra parte, yo no vine a condenar al mundo, yo vine a salvarlo. Voy a dar un ejemplo más. Dice que algunas veces la palabra de sabiduría, aquí hay tres características de la palabra de sabiduría. Dice que cinco, perdón. Usted verá de forma revelatoria todo lo que ha sido dicho o hecho desde la perspectiva de Dios. Esto puede ser una imagen en la mente y ojos, ¿verdad? Usted lo recibe generalmente a través de los sentidos, algo que vea y algo que viene a la mente. Dos, a veces viene acompañado de la palabra de conocimiento, sea dicho de paso que no se sabía antes, no se sabía cuál era la situación antes. Y voy a poner un ejemplo actual. Yo estuve en una iglesia pentecostal mucho tiempo, un grupo pentecostal diría yo, y el dirigente era un profeta muy, con una gran unción. Entonces una vez, ¿verdad? Él reside en Canadá y por alguna razón muchos deportistas se acercan al ministerio de él y estaba en su congregación tenía una persona que era entrenador de un equipo. Entonces estaban televisando un partido y toman la cara de este muchacho cuando el árbitro hace alguna cosa incorrecta y poniéndole la cara dice una palabrota y se pueden leer los labios. Entonces al día siguiente llegan, ¿verdad? Algunos feligreses muy enojados y dicen, usted no sé si se fijó, usted se fijó que ese hombre dijo una palabrota en media cámara y es eh, eh, o sea, ¿cómo puede tenerlo usted de dirigente en la iglesia? Y empiezan a hablar mal contra el tipo y porque se había visto los labios diciendo una palabrota y entonces viene la palabra de sabiduría junto con una palabra de conocimiento y le dice este profeta a los feligreses, es que cuando usted dijo esa palabrota, usted no tenía una cámara en la cara. Y inmediatamente soltaron y dijeron, muy parecido a lo que acabamos de ver, ¿verdad? Como quien dice, o sea, usted está escandalizado porque esta persona dice palabrotas, pero usted también las dice, solo que cuando las dice no hay una cámara, pero la palabra de sabiduría dice, pero Dios sí tiene una cámara en tu cara y te está viendo. Entonces revela el corazón de la persona y revela la situación de esta persona y pone en paz a los hermanos, como quien dice, todos tenemos pecado, déjenme manejar esto como Dios lo está manejando. Dios le da esta palabra de sabiduría para poner un orden y para poner las cosas como en ese momento sería que está correcto decir malas palabras. No, no estamos diciendo eso. No estamos diciendo un principio espiritual que podríamos decir aquí. No importa que diga malas palabras porque de por sí todos las dicen. No. Lo que se está diciendo aquí es
vamos al ritmo de Dios y Dios tiene una palabra para proteger el proceso de este entrenador. Y vamos en orden y conforme el Espíritu Santo lo va diciendo. Y también dice otra cosa esta palabra. O sea, Dios me hace saber cómo están las cosas. O sea, Dios me mantiene al tanto de cómo está esta persona. Hagamos las cosas en el orden de Dios. Entonces, este es un ejemplo actual que no está en la Biblia de una persona que lo dijo y no explicó que era palabra de sabiduría, pero yo lo reconozco como una porque hay mucha sabiduría en esa palabra y solucionó una situación de discordia de una forma maravillosa y en paz. 3, algunas veces la palabra de sabiduría viene como una declaración profética y tiene características de profecía. 4, la palabra de sabiduría casi siempre viene como un intercambio de lo que está pasando en el momento. Y 5, también a menudo Dios trae un texto bíblico específico a la mente como espada del espíritu para una ocasión específica. Vamos a repasarlos un momento. Esto es una revelación de los ojos o de la mente de Dios, se dice a la hora de enseñarlo en Viña, y es una perspectiva de Dios. Y viene a través de una imagen, puede venir a través de una palabra, puede venir a través de una sensación, puede brotar de la boca. ¿Verdad? Abre tu boca y yo la llenaré. Y a veces abre tu boca es hable. Y ahí viene. A mí me viene mucho en ese tipo de abrir la boca y simplemente empezar a hablar. El 2, que viene acompañado de la palabra de conocimiento, o sea, de conocimiento que no se conocía antes y además de una solución que es la sabiduría. 3, algunas veces viene como una declaración profética y tiene características de profecía, es decir, que revela una palabra que viene del trono de Dios o puede decir, ¿verdad? Como en el caso de José, cosas y soluciones para el futuro, ¿verdad? O sea, reconocemos que son 7 años los que vienen de malos y buenos, perdón, y luego 7 años malos. Entonces, esto parece y es una profecía. Pero viene con la solución, ¿verdad? Con esa sabiduría de Dios interpreta los símbolos, interpreta los sueños, interpreta lo desconocido y da las soluciones para esta situación que viene. Eh, Casi siempre viene como un intercambio de lo que está pasando en el momento, ¿verdad? Lo vimos en la palabra varias veces, tratando de poner trampa a Jesús o trayendo sabiduría a un dirigente, ¿verdad? Con una cosa que lo tiene angustiado y no, dice Nabucodonosor que no podía dormir ni comer. Y a veces trae un texto bíblico específico a la mente como espada del espíritu. Dios a veces simplemente revela una palabra y la aplica. Eh, y ¿verdad? Cualquier profecía debe ser pesada o cualquier incluso palabra de sabiduría debe ser pesada bajo la luz de la palabra. ¿Cuál es el fruto de esta palabra? Vamos a poner una palabra que no estaba en la Biblia, como la de este dirigente y el entrenador. ¿Qué es lo que trae? Paz entre hermanos. ¿Qué es lo que trae? Orden en la autoridad. ¿Qué es lo que trae? Protección para la persona que está viniendo con el chisme y protección para la persona que está del otro lado del chisme, parando la murmuración de golpe. Entonces ahí vemos un montón de frutos del Espíritu, un montón de cosas buenas que está trayendo, porque por sus frutos los conoceréis. Discernimos que esta palabra es de Dios porque detiene el accionar de lo malo, la intriga, que esta persona la castiguen, pero un líder estuviera siendo carnal podría enojarse, ¿verdad? Y decir, saliste enfrente de todo el mundo. Y bueno, puede ser que lo reprendan. Yo no sé qué pasó después, pero ya no son las emociones humanas, ya no es el enojo, ya no es el chisme, ya no es el miedo, ¿verdad? Pues, pucha, yo estoy dirigiendo a esta persona y me sale con esta cosa en público enfrente de todo el mundo. Ya, o sea, no, Dios está en control. Dios está haciendo algo. Dios está haciendo algo bueno. Esto es una oportunidad para hacer crecer a estas personas. Y vemos que la palabra sabiduría trae todas estas cosas. Por lo tanto, alinea con la palabra de Dios y por lo tanto es de Dios. Porque no podemos salirnos de los principios de la palabra, que es nuestro filtro de todo lo sobrenatural. Tiene que tener buen fruto. Y esta es una explicación de la palabra de sabiduría. Yo mmm, con estas enseñanzas de Ken y estas experiencias, he recibido mucha bendición porque siempre me había parecido un don muy misterioso y en realidad ustedes pueden ver que a pesar de que puede traer soluciones muy complejas, es un don simple, pero de muchísimo valor para el reino.
Que el Señor los bendiga y el Señor les imparta nada que viene de mí, sino que retenga todo lo que viene de mí, sino que el Espíritu de Dios les imparta sabiduría y don de sabiduría conforme a su sabiduría y a lo que el reino necesita para cada uno y cada una. Que el Señor nos toque, nos purifique, nos santifique, nos limpie y nos dé un espíritu recto delante de Él y nos dé todo lo que necesitamos para impartir sabiduría a todas las personas con las que nos cruzamos. Así se haga. En el nombre de Jesús. Amén y amén.